Buenas tardes, compañeros y profesor. En el día de hoy tengo el gusto de explicar el tema conceptos básicos de la economía política. Mi nombre es Keren Walter. Los tres problemas económicos. Todas las sociedades humanas deben enfrentar y resolver tres problemas económicos fundamentales, para los cuales deben de tener una manera de determinar qué mercancías se producen, cómo y para quién. Es decir, que el mercado y la soberanía, ¿qué producir? En base al mercado y la soberanía del consumidor, el Estado. En cómo producir, el mercado es basado en el principio del beneficio. En el Estado es basado en las empresas públicas por el interés general. Y para quién producir, en base al mercado es el principio de la escasez y cobra impuestos y da ayuda. Es decir, que nosotros o las grandes industrias para enfrentar los problemas económicos deben, deben de tomar en consideración estos tres problemas que le ayudará a desenvolver de mejor forma o llevar su producto, como quien dice, sea eficaz, eficiente. ¿Qué producir? Es decir, que los tres problemas económicos fundamentales que enfrentan todas las sociedades sin importar qué nivel de desarrollo o sistema económico son, que producir. Dada la escasez de recursos, las sociedades deben decidir qué bienes y servicios producir, qué mercancías se producen y en qué cantidades. Una sociedad debe determinar qué tanto de cada uno de los muchos bienes y servicios posibles elaborará y cuándo los producirá. Por ejemplo, la producción del arroz. Una compañía planifica, debe determinar la proporción de bienes de consumo y bienes de capital a producir. Por ejemplo, como el tema del arroz. Uno sabe que el arroz casi siempre es escaso y siempre se necesita en la mesa de cualquier consumidor. ¿Cómo se produce? Una vez decidido qué producir, surge la pregunta de cómo hacerlo. ¿Cómo se producen los bienes? Una sociedad debe determinar quién se encargará de la producción, con qué recursos y las técnicas de producción que utilizará. ¿Qué se dedica, quién se dedica a la agricultura y quién se la enseña? ¿Cómo se combinan los factores de producción de arroz para producir los bienes y servicios? Esta implica elegir entre diferentes tecnologías y métodos de organización. Se utilizan a mano de obra intensiva o capital intensiva. Se emplearán tecnologías avanzadas o métodos artesanales. Por ejemplo, el tema del arroz. El tema del arroz se basa en que implica un proceso que incluye la siembra, el crecimiento, la cosecha, el secado y la selección y clasificación de los granos. Aparte de el pilar el arroz. ¿Para quién se produce? ¿O para quién producir? ¿Para quién producir? La distribución de los bienes y servicios producidos es otro gran interrogante. ¿Quién obtiene los frutos de las actividades económicas? Por ejemplo, la sociedad. La distribución de los ingresos y la riqueza es justa y equitativa. ¿Cómo se divide el proceso nacional entre los distintos hogares? Finalmente, las sociedades deben decidir cómo distribuir los bienes y servicios producidos entre sus miembros. La economía de mercado, autoritaria y mixta. ¿De qué distintas maneras puede una sociedad responder a las preguntas qué, cómo y para quién? Las distintas sociedades se organizan a través de sistemas económicos alternos y la economía estudia los diversos mecanismos de una sociedad. Puede utilizar para distribuir sus escasos recursos. Es decir, que va basado en los niveles de economía, ya sea la economía media, la economía baja y economía alta. Pero según mi concepto, después de la pandemia siento que la economía media desapareció y quedó solamente economía baja y economía alta.
Distinción fundamental de organizar una economía. Se distinguen en dos maneras fundamentales distintas de organizar una economía. Uno, el gobierno tiene la mayor parte de las decisiones económicas y las personas que ocupan los puestos jerárquicos superiores dictan las órdenes económicas a los que se encuentran en niveles inferiores. Las decisiones se toman en los mercados, donde individuos e empresas acuerdan voluntariamente intercambiar bienes y servicios casi siempre mediante el pago de dinero. Bueno, le procederé a explicar la gráfica que encontramos en el PPT. Economía mixta. Sistema que combina elementos del mercado con elementos de control. Estatus para lograr altos niveles de eficiencia y bienestar social. Entre los dos extremos, en un extremo se encuentra el Estado, en donde las tomas de decisiones económicas del Estado son basadas en un plan central mediante una serie de órdenes a lo largo de una inmensidad estrecha. En el otro extremo se encuentra lo que es el mercado. La economía. La economía de mercado es aquella en la que los individuos y empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. Sistema de mercado es un mecanismo complejo y dinámico que a través de los precios y la competencia determinan qué, cómo y para quién producir. Sin embargo, no es perfecto y presenta tantas ventajas como desventajas. ¿Por qué presentan ventajas y desventajas? Porque al producir uno debe de poner en desventaja o en comparación lo que ofrecerle a la sociedad o a qué tipo de personas. Está claro lo que van a ofrecer, pues. El consumo está determinado por las decisiones de los individuos respecto a cómo gastar los salarios, los ingresos y la propia, sobre la propiedad que generan su trabajo y sus propiedades. Producción y distribución de bienes y servicios se determina principalmente por las interacciones entre la oferta y la demanda. En el caso externo de una economía de mercado, en la que el gobierno no interviene en las decisiones económicas, recibe el nombre de economía laissez-faire. Mínima intervención del Estado en la economía, es decir, se propone dejar que las fuerzas del mercado operen liberalmente, sin regulaciones ni restricciones gubernamentales. Economía autoritaria. La economía autoritaria, el gobierno toma todas las decisiones importantes acerca de la producción y la distribución de los bienes y servicios. Es una economía de este tipo, como la que existió en la Unión Soviética durante gran parte del siglo XX, el gobierno es propietario de la mayoría de los medios de producción. También posee y dirige las operaciones de las empresas en casi todas las industrias. La realidad económica en la mayoría de los países se encuentra en algunos puntos entre los extremos del libre mercado y el extremo del control estatal total. Como ejemplo, aquí en Panamá tenemos lo que es el control de precios, en donde el gobierno hace un aporte para que los productos nosotros los podamos consumir a un precio accesible para la sociedad. Ahora tenemos la economía mixta. La economía mixta es un sistema de organización económico. Combina las actuaciones del sector público y el sector privado. Y la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la ley de oferta y demanda. La economía autoritaria. El gobierno responde a las principales cuestiones económicas a través de la propiedad de recursos y su poder para imponer sus decisiones. Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en una de estas categorías externas. Son todas ellas economías mixtas con elementos de economía de mercado y de economías autoritarias.
El Estado ejerce un control absoluto sobre los recursos y la economía. Las decisiones sobre qué producir, cómo producir y para quién producir son tomadas centralmente por el gobierno. Muchas gracias.